a entrar a la palabra del Señor leyendo 2 Corintios 5:1. Y vamos a leerlo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mire qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y nos muestre todo lo que quiere enseñarnos esta noche. Si me acompañan inclinando su cabeza. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya. Te pedimos, Señor, que tú vengas, precioso Dios, enseñándonos todo lo que quieres enseñarnos, Padre, que traigas esa revelación divina a nuestros corazones, precioso Dios santo y poderoso, y que recibamos de tu divina gracia, mi Dios hermoso, la sabiduría para entenderla, para comprenderla, y el poder para ponerla por obra, Padre, que esa palabra sea una semilla que viene siendo plantada en nosotros, precioso Dios santo y poderoso, que da vida, precioso Dios, y que da fruto al 100%. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo y así lo recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y mire qué bonito el versículo, ¿verdad? Dice que si sabemos que tenemos que esta morada que tenemos, o sea, nosotros, nuestro cuerpo, esa es la morada terrenal que tenemos. Si se va desgastando, porque desde que nacemos, ¿verdad?, se va cortando nuestro tiempo de llegar a la sepultura, de morir. Entonces se va desgastando este cuerpo, en el paso del tiempo se va desgastando, pero dice que Dios ha edificado para nosotros una casa que no ha sido hecha de manos, o sea, Él la hizo, ninguna mano la ha tocado, y es eterna en los cielos. O sea, cuando nosotros partamos de esta tierra, el Señor ya tiene una morada para nosotros eterna. Mire qué bonito, donde no vamos a pagar luz, donde no vamos a pagar agua, donde no vamos a pagar renta, donde no vamos a estar afligidos por nada, y lo que es nada, ¿verdad? Entonces, esto nos dice el Señor, ¿para qué? Para que tengamos fe en Él, ¿verdad? Para que podamos creer en que, y no estemos afligidos. Hay mucha gente que se aflige por las cosas de la tierra, pero aquí nos está diciendo que no tenemos que afligirnos porque Él ya tiene todo preparado para nosotros. La palabra fe proviene del latín fides. Fe es la creencia y confianza en una persona o en algo. La fe no necesita de poseer evidencia que demuestre que aquello que creemos se cumplirá para que se manifieste. Hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe espiritual. Es tu fe la que te da la salida de tu situación. Y ahí es donde tenemos donde es la diferencia, ¿verdad? Depende de qué tanta fe tenemos, es la salida de la situación en la que vamos. Vamos a leer 2 Corintios 5:5 y dice la palabra del Señor: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mire qué maravillosa palabra. Dios nos hace, y no solo para que confiemos en lo que Él va a hacer por nosotros, nos da las arras del Espíritu. Yo no entendía por qué a la novia el novio le daba arras. Yo no entendía por qué. Y cuando lo leí en la palabra que decía ahí que las arras, y Dios decía, ¿por qué es eso? Porque nunca entendí realmente qué era, qué significado tenía el que le echaba el novio las arras a la novia y qué significado tenía. Yo pensaba, dije, bueno, porque la va a mantener toda la vida, eso yo pensaba. Ahora yo entiendo que es el compromiso, ¿verdad? Es el compromiso, se está sellando ese compromiso y le está dando como una dote, le está diciendo, esto es como mi palabra que yo te estoy dando, que te voy a cuidar, que te voy a hacer todo por ti. Eso es lo que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Él nos da Él se compromete con nosotros a estar con nosotros todo el tiempo. Y todo lo hace, ¿por qué? Para que podamos confiar plena y completamente en Él, ¿verdad? El punto número 1 dice la palabra del Señor. Punto número 1, la palabra de fe proviene del latín fides, significa lealtad y fidelidad. Mire lo que quiere decir fe, lealtad y fidelidad. Eso significa la palabra. Es lo que
compone, ¿verdad? Donde hay lealtad, donde hay fidelidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos que amamos al Señor, pero hacemos lo que queremos? Allí no hay la lealtad, ¿verdad? No hay fidelidad en nosotros. Nada más estamos diciéndolo porque a lo mejor lo sentimos en aquel ratito, pero no estamos haciendo un compromiso con Él, no tenemos ese compromiso. En Salmos 19:7 nos dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire qué hermoso. La ley de Jehová, o sea, su palabra, lo que Él ha establecido, dice que convierte el alma. Cuando empezamos a leer la palabra, empezamos a creer en el Señor y entonces nos convertimos a Él porque empezamos a creer en Él. El testimonio, o sea, todo lo que Dios ha hecho desde los principios de los tiempos a lo que ha hecho en nuestra vida, dice que todo eso que Él ha hecho, el testimonio de Él es fiel. O sea, no hay nada infiel en Dios, no hay ninguna infidelidad en Él. Y dice también que hace sabio al sencillo. O sea que si alguien empieza a estudiar todas las cosas gloriosas que el Señor ha hecho, si alguien empieza a estudiar la Biblia y estudia todo lo que Dios ha hecho, por más sencillo que sea, dice aquí la palabra, va a terminar siendo una persona sabia. Porque empieza a acumular toda esa sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. En la fe encontramos fidelidad y lealtad, que son conceptos similares pero no iguales. Ambos poseen cierto grado de devoción, compromiso y conexión que existe entre dos personas o más. En Isaías 25:1 nos dice la palabra del Señor: Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Mire qué bonito la palabra del Señor, ¿verdad? Los planes de Él para nosotros son fieles y seguros. Él no tiene ningún plan para nosotros de mal. Él no ha planeado ningún mal para nosotros. Todo lo que Él ha planeado para nosotros es bueno. Pero somos nosotros los que a veces no creemos en eso y por eso nos vamos por otro lado, porque no hemos conocido verdaderamente al Señor, porque no hemos entendido la grandeza de su amor. Le voy a decir algo, porque realmente no hemos leído su palabra. Ahí está todo, porque ahí dice, ¿verdad?, que hasta el más sencillo, si lee la palabra de Dios, va a salir siendo sabio. Pero cuando no leemos la palabra del Señor, entonces nos quedamos en las mismas de antes, ¿verdad? Decimos, soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo le canto un corito al Señor, pero realmente no tengo esa sabiduría dentro de mí, y porque no tengo esa sabiduría dentro de mí, el Espíritu Santo no puede sacar nada, no puede obrar nada en nosotros. La fidelidad es un compromiso hecho con el corazón, a pesar de los cambios que pudiera darse. La fidelidad es el compromiso que se hace desde adentro, ¿verdad? Es un compromiso que se hace no importa qué. Cuando uno tiene, no digo cuando tiene el bebé, desde el día que sabe uno que está embarazado, ya está cuidando el bebé. Ya no come esto porque le hace daño al bebé. Tiene que comer aquello aunque no le guste porque es bueno para el bebé. Y ahí uno va, ¿verdad? Porque ya uno hizo un compromiso de corazón con aquella criatura. Todavía no lo ve, todavía no lo ha cargado en sus brazos, todavía no sabe si es mujer o es hombre, pero ya tiene un compromiso con él a cuidarlo y a protegerlo. Y es lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios, Él tiene ese compromiso con nosotros a cuidarnos, a protegernos, aun cuando nos portamos mal, aun cuando no hacemos lo que debiéramos de hacer, Dios sigue cuidándonos, Dios sigue protegiéndonos. Pero Él espera que nosotros también le retribuyamos, Él espera que nosotros también nos comprometamos con Él. Y Él espera que nosotros empecemos a conocerlo y a comprometernos con Él para hacer lo que a Él le agrada. Y mire, qué cosa que nosotros, si entendiéramos esto, lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos es para nuestro bien. Los más bendecidos, los más beneficiados en que hagamos lo correcto somos nosotros. Los que más perdemos cuando hacemos lo malo somos nosotros. Pierde nuestra salud, perdemos en todas las áreas. Entonces los más interesados debiéramos de hacer lo correcto somos nosotros mismos, porque allí vamos a encontrar la bendición para nosotros mismos y para nuestras generaciones. En Deuteronomio 7:9 nos dice la palabra del Señor: conoce pues, oh Jehová, tu Dios es Dios
Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Se fija? Cuando nosotros nos disponemos a buscarlo a Él con todo nuestro corazón, lo conocemos a Él y empezamos a buscar hacer lo que Él anhela, lo que Él desea, entonces Él nos guarda, nos protege, y no solo a nosotros, sino a nuestras descendencias. Mire qué bonita herencia, qué triste es dejar una mala herencia. Y qué bonito es dejar una buena herencia, ¿verdad? Que aun cuando uno sabe que se va de esta tierra, pero el legado que deja a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, hasta 1000 generaciones, es bendición. Eso es algo bien bonito, ¿verdad? Cuando uno, es como sentir que acabó la tarea, ¿verdad? Pero cuando uno no, ahí no está haciendo la tarea, no ha terminado su tarea. La lealtad es un compromiso hecho con la razón, solo si nos conviene. O sea, yo hago compromiso contigo si me gusta lo que me vas a dar a cambio. Esa es la lealtad, o sea, hago compromiso contigo, pero es un compromiso razonado, ¿verdad? Yo lo puedo razonar, puedo pensar si lo quiero hacer, si no lo quiero hacer, si esto y lo otro. En cambio, el compromiso de la fidelidad es diferente porque ese es del corazón, es un pacto del corazón. Y ahí está la diferencia. La lealtad es solo nada más cuando me conviene, cuando tú, es como la pareja, ¿verdad? Cuando me estás mirando, cuando estoy enfrente de ti, te voy a ser fiel, pero te volteas por otro lado y entonces. O también puede ser que alguien hace el compromiso del corazón y pase lo que pase, ella o él está enfocado en aquel compromiso y guarda y protege ese compromiso porque lo respeta y lo considera así, un compromiso que hizo, tiene que serle fiel, tiene que serle leal. ¿Por qué? Porque su lealtad primeramente es con Dios, porque de ahí es donde nace. Una persona que tiene lealtad dentro del corazón es porque Dios está ahí, porque de ahí es donde nace, es la fuente que da a luz esa lealtad. Lo demás pues es un compromiso nada más. En Proverbios 19:22 nos dice la palabra del Señor: de todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. Mire qué poderosa la palabra del Señor. Y dígame usted, si usted va a hacer un trato con alguien, ¿usted no espera que por lo menos sea leal? Que por lo menos pueda confiar en que si le dice, voy a hacer esto ahora, que ese día se lo hagan. ¿Qué pasa cuando le dicen, este día te voy a tener listo esto, y va usted y nada? Y no, espérame un ratito. Y al ratito, espérame otro ratito. Y al ratito, espérame otro ratito. ¿Tiene ganas de volver? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da a entender que la persona no es ni leal, mucho menos fiel, ¿verdad? No hay fidelidad ahí. La fe es la creencia y la confianza en una persona o en algo que relacionamos con algo, con alguien. Hebreos 11:6 nos dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree se acerque a Dios y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué bonito. Si yo voy a orar, si yo voy a acercarme a Dios, si yo voy a buscar a Dios, yo tengo que estar segura de que Él está ahí. Porque si yo voy pensando que no está, Él en su infinita misericordia puede manifestarse y hacerme entender que allí está. Pero todo es un nivel de crecimiento. Yo no puedo esperar que Dios espere de mí lo mismo que cuando era bebita chiquita, que cuando ya estoy creciendo, ¿verdad? Depende de mi crecimiento, es lo que Dios va esperando de mí, como esperamos de ese bebé, ¿verdad? Está chiquito, él nada más está en los brazos, pero ya cuando está más grandecito ya esperamos que coma solito, ya que está más grande que vaya al baño solito, ya que está más grande que vaya a la escuela, y así es un crecimiento. Igual está con las cosas de Dios. Nosotros tenemos que ir creciendo y tenemos que ir aprendiendo lo que Él quiere, aprendiendo lo que a Él no le agrada, para que no hagamos lo que no le agrada y eso no le demos puertas al enemigo, porque ahí es donde abrimos la puerta al enemigo. Al momento que nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, en ese momento le abrimos la puerta, el zaguán al enemigo, para que venga en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos desobedeciendo a Dios y estamos obedeciendo a quien cree usted. Entonces, eso es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Creemos y confiamos en alguien a quien tenemos dispuesto a creer. O sea, nosotros somos un poco selectivos, ¿verdad? Decidimos a quién sí confiamos o en quién no confiamos. Nosotros a veces pensamos, no, en esta persona puedo confiar porque esto y esto y esto, y en otra, no, me da mala espina, no confío en él. Pero son
cosas que nosotros no tenemos ninguna razón para desconfiar de alguien, únicamente nos estamos haciendo ideas nosotros mismos. Y cuando nos hacemos ideas nosotros mismos, es el enemigo el que está trabajando ahí, poniéndonos esa desconfianza, poniéndonos esa discordia, porque él ahí está a gusto. Mire, entre más desconfianza haya, mientras más discordia haya, el enemigo más feliz está. Pero cuando nosotros cortamos con eso y decidimos creer, entonces vamos a caminar de la manera que a Dios le agrada, de la manera que Él quiere que caminemos. Y no va a tener el enemigo tanta puerta por donde estarnos robando. En Jeremías 17:5 nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando una persona confía en su propia fuerza, y es que antes de conocer al Señor, pues era lo que nosotros confiábamos, ¿verdad? Creíamos que si puedo, que si no puedo, que si porque tengo tanto, porque tengo más tanto, entonces yo puedo lograr esto y aquello y aquello y aquello. Estoy confiando en mis fuerzas, en mis posibilidades, pero no estoy confiando en Dios. Entonces eso es lo que Dios nos está diciendo aquí, que todo aquel que pone su confianza en un hombre, en brazo de carne, ese es maldito, dice, porque no está poniendo su confianza en Dios, no está confiando en Dios, está confiando en Él. Y eso no es algo que a Dios le agrada. Nosotros necesitamos aprender a quitar esa cultura de nosotros y tener la cultura nueva, ¿verdad? La cultura de Cristo y pensar en las cosas del Señor. Punto número 3, la fe no necesita poseer evidencia que demuestre que aquello que creemos va a cumplirse para que se manifieste. Es como la mujer cuando está recién embarazada, ¿verdad? Le dice, está embarazada, pero no sabe realmente, y especialmente si es primera vez, no sabe los primeros meses. A veces uno piensa, le digo por mí, porque a veces uno piensa, ¿será que no es cierto? ¿Será que son ideas mías? Porque no está uno mirando al bebé, no está uno mirando lo que está pasando, ¿verdad? Está dentro de uno y no sabe. Es como cuando siembra uno el granito. Va uno y siembra un grano, una semilla, y está abajo de la tierra la semilla, y uno va y la riega, y la vuelve a regar, pero no sabe si se está abriendo, no sabe si está germinando, pero lo está haciendo, ¿por qué? Porque la esperanza suya es que germine y que dé fruto, y es lo mismo con la fe. Nosotros no necesitamos que se manifieste, pero Dios, que es bueno, ¿verdad? Él siempre nos va abriendo la puerta y nos va mostrando el camino. En 2 de Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Por eso es que regamos la semillita, ¿verdad? La regamos y la regamos, aunque está abajo de la tierra y no miramos, pero estamos confiando que va a dar fruto. Y es lo mismo cuando estamos orando por alguien, aun cuando parece que no va a dar ningún fruto, está escondido todo aquello, está abajo de la tierra, hay que seguirlo regando y hay que seguirlo regando porque estamos confiando por fe y no por vista, porque si fuera por vista ya no sería fe, ¿verdad? Ya entonces la fe no estaría ahí porque ya lo estamos mirando. Dios es muy bueno y en su bondad nos dejó pruebas de su amor tan grande para que podamos creer en Él. Dios hizo eso, ¿verdad? Porque Él nos conoce, Él sabe cómo somos nosotros, no hay nada de nosotros que Él no conozca. Entonces Él sabía lo que nos iba a costar confiar en Él. Por eso le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás, le dijo que era incrédulo, ¿verdad? Porque él quería meter su mano en el costado del Señor y meter los dedos en los hoyos de las manos para poder confiar, para poder creer que había resucitado. Y así Dios sabe y conoce que así somos, ¿verdad? Somos de esa naturaleza dura. Entonces Dios, por eso Él nos deja constancia en su palabra de que Él existe, de que Él es real y verdadero. Lo único que a veces nosotros no leemos la palabra como debiéramos de leerla. En Efesios 1:1 nos dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire, a los santos y fieles, ¿a quién les escribió? A nosotros, ¿verdad? A los santos y los fieles, porque ya nosotros no estamos en Éfesos, pero ya tampoco está Éfesos ahora en estos tiempos. Esta carta fue para todos nosotros y Él nos dice
que Él escribe a nosotros para que nosotros podamos entender. En Efesios 1:13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se fija, eso fue la constancia que dejó Dios el Padre a través de la obra de Cristo. Después que vino Cristo, nos envía ¿quién? Al Espíritu Santo para que venga y nos selle. Esa es la promesa de que un día va a venir a recogernos. Para que no estemos pensando que a lo mejor no lo olvidamos. No, el Espíritu Santo, mientras el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros tenemos el acceso al trono de la gracia. Cuando el Espíritu Santo ya no esté en la tierra es porque ya Cristo vino por su iglesia, entonces ya el Espíritu Santo va a estar allá en los cielos y ya no va a estar aquí en la tierra. Ahí es donde la gente ya va a tener que preocuparse. O ahorita en este tiempo el Espíritu Santo está con nosotros. Él es las arras de nuestra herencia. Él es el que nos guía. En el versículo 14 nos dice que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él está aquí como ese pacto que Dios hizo con nosotros hasta que Cristo regrese por la iglesia. Hasta ese tiempo va a estar el Espíritu Santo aquí con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, enseñándonos. ¿Para qué? Para que no nos desviemos, para que no nos cansemos, para que no vengamos a hacer o las cosas que a Dios no le agradan. Por eso es que cuando a veces estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, sentimos algo feo por dentro. Porque es el Espíritu Santo que nos está corrigiendo dentro de nosotros. Nos está diciendo, eso no le agrada a Dios, eso no lo debieras estar haciendo, no lo debieras estar haciendo. Pero a veces nosotros somos necios, somos testarudos y lo seguimos haciendo. Y hacemos caso omiso a la vocecita que nos está diciendo, no lo hagas. No, eso no viene de Dios, eso te condena, eso te aparta de Dios. Pero nosotros hacemos caso omiso, como que apagamos esa transmisión, ¿verdad? Lo apagamos, ¿por qué? Porque queremos hacer aquello que nos gusta, aquello que nos alegra, o aquello que el diablo nos está jalando a hacer, porque es el enemigo el que nos está jalando a hacer aquello que nos aparta de Dios, porque eso es lo que él quiere, jalarnos para que nosotros nos apartemos de Dios. Pero cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios, nosotros siempre vamos a encontrar la salida, porque la salida nuestra es Dios. Él es el que está ahí para nosotros, el que está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para guardarnos, para sustentarnos, para darnos la fuerza para salir adelante, para ser victoriosos en aquella lucha que estamos pasando. Pero si nosotros no buscamos la presencia de Dios, no buscamos su guía, no buscamos su consejo, el enemigo va a seguirnos engañando, porque le seguimos dando lugar por donde, le seguimos manteniendo una puertecita abierta. A veces nosotros decimos, es que la lucha es muy dura. Es muy dura, ¿por qué? Porque no hemos ido a la palabra de Dios, porque no nos hemos comprometido con Dios, porque no le entregamos esa lucha a Dios y no nos fortalecemos en el poder de la palabra, sino que estamos buscando en otras cosas, entretenernos en otras cosas, buscar otras cosas, y entonces cuando viene la tentación, ahí viene el enemigo y nos atrapa. ¿Por qué? Porque en vez de llenarnos de la palabra del Señor y combatir aquella tentación con la palabra del Señor, pero ahí es donde nosotros de repente flaqueamos y no nos enfocamos en lo que debiéramos, y por eso es que a veces nos gana el enemigo y nos derriba. Punto número 4, hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe espiritual. En Gálatas 5:16 nos dice la palabra del Señor, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La fe natural es la que viene del hombre mismo, o sea, es lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero, lo que yo alcanzo, pero soy yo, ¿verdad? Soy yo lo que voy haciendo. Yo trabajo, yo gano. No, nunca pienso es porque Dios me da la fuerza, no, es que porque yo, o por mi fuerza, siempre es todo por mis fuerzas, pero sabemos que esa fuerza viene de afuera, ¿verdad? Es lo que logro hacer, no es la fuerza que viene de adentro, porque el de adentro es el Espíritu de Dios. En Gálatas 5:22 nos dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu, Gálatas 5:17,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Mire, siempre el espíritu va a estar dispuesto a hacer las cosas que Dios quiere. El espíritu va a estar dentro de nosotros anhelando que leamos la palabra, anhelando que oremos, anhelando que lleguemos temprano al culto para alabar al Señor, anhelando la presencia del Señor. Siempre va a estar, pero por el otro lado la carne nos va a estar jalando, alejándonos de Dios. Estás muy cansado, trabajaste mucho, no vayas ahora, ya vas otro día y siempre vas, o si llegas un poquito más tarde, no va a pasar nada porque llegues un poquito más tarde. Siempre va a estar el enemigo buscando la manera como alejarnos de qué, de que adoremos a Dios, de que hagamos las cosas que a Dios le agrada, las cosas que nuestro espíritu anhela hacer, pero la carne no quiere que las hagamos. En Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y fe. Porque este es lo que proviene de adentro, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, eso es lo que Él trae. El mismo instante que nosotros recibimos al Espíritu Santo, ese mismo instante recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, Él empieza a obrar dentro, en lo profundo de nuestro ser. Empieza a destruir la amargura, el odio, el resentimiento, llenando aquello de amor, pero depende en qué tanto nosotros le demos oportunidad, qué tanto nosotros nos mantengamos leyendo la palabra, qué tanto nos mantengamos alabando, qué tanto nos mantengamos en oración. Eso es lo que como vamos alimentando nuestro espíritu para que tenga fuerza, para que reciba todo lo del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no ponemos mucho tiempo en leer la palabra, en orar, en la oración, en venir a los cultos, cuando nosotros no ponemos prioridad en esas cosas que a Dios quiere que para nosotros, entonces el espíritu nuestro está débil, está cansado y hasta la palabra se está hablando, se está diciendo y hay cansancio, hay sueño, hay agotamiento porque así está el espíritu dentro de nosotros. No tiene esa fuerza para buscar las cosas del espíritu. Cuando el espíritu ya está avivado, la persona se siente contenta y gozosa. Va a haber culto y nada la detiene. ¿Por qué? Porque está contenta y gozosa, porque va a llegar a alimentarse más, está contento porque va a ir a adorar al Señor, porque va a ir a escuchar la palabra, porque va a venir a reunirse, como dice la palabra, ¿verdad? Pero eso es cuando el espíritu de la persona ya está fortalecido. Y para eso necesita alimentarse y necesita alimentarse bien, ¿verdad? Como a veces pensamos que comemos todos los días, ¿verdad? ¿Qué pasaría si comiéramos una vez al día nada más? O comiéramos día salteado, un día sí, un día no. ¿Cómo estaría nuestro cuerpo? A veces le damos al espíritu un día sí y un día no. Y a veces hasta lo dejamos 3 días sin comer, ¿verdad? Porque a veces nomás venimos al culto y nada más oímos la palabra ese día y fue todo y ya hasta el otro día de culto, si es que o si no hasta la semana. Y entonces ahí estamos, imagínense cómo está nuestro espíritu. Bien cansado, bien agotado. Y después no tiene fuerzas ni para levantarse para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque está bien cansado y agotado. Eso es algo, por eso nosotros necesitamos entender que dependiendo de qué fortaleza, de qué fuerza haya en nosotros, qué fe tengamos nosotros, es la fortaleza que vamos a tener. Porque si nosotros estamos alimentados en la palabra, nuestra fe está fuerte. Nosotros no estamos alimentados, nuestro espíritu no está alimentado, no vamos a tener fuerza para resistir las acechanzas del enemigo. Por eso, entre más grave sea la situación, más debe de consagrarse en la lectura de la palabra, en la oración, en la adoración y en no fallar ningún culto. Porque entre más grave sea la situación, más nos tenemos que enfocar en las cosas del Señor. Todos tenemos necesidad y todos necesitamos enfocarnos en las cosas del Señor, pero cuando hay un caso grave es como redoblar la marcha, ¿verdad? Cuando decían los soldados paso redoblado, nosotros tenemos que redoblar la marcha, irnos a marcha forzada para poder alcanzar la victoria, porque es la única manera de alcanzar la victoria. En Gálatas 5:23 nos dice, mansedumbre, templanza, contra cuáles cosas no hay ley, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe,
bondad, mansedumbre, templanza. Cuando la persona empieza a mostrar algo le pasa, ¿verdad? Alguien le hizo algo y en vez de enojarse como antes se enojaba, ahora dice, ay, que Dios te bendiga, a lo mejor no estabas mirando o algo. Ya hay un fruto diferente en la persona, ya está dando muestras de que el Espíritu Santo está ahí, que ya no está enojado con todo el tiempo, buscando quién se la haga, como alguien me dijo una vez, yo no busco quién me la haga, nomás quién me la pague, y hay mucha gente que anda así, no está buscando ya ni quién se la haga, nomás quién se la pague. En esa persona no está el Espíritu Santo porque no hay fruto del Señor, y si está bien débil, su espíritu de él está bien débil y está recibiendo bien poquito del Espíritu Santo. Necesita esforzarse más para que pueda caminar en el poder del Espíritu. Dice Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Mire qué cosa, ¿verdad? Que nosotros muchas veces decimos, es que el Espíritu de Dios está en mí. Y bueno, sí, porque recibí al Señor, pero ahora, ¿qué tanto lugar le doy al Espíritu Santo? Pero aquí dice que si el Espíritu Santo, si yo vivo por el Espíritu Santo, yo debo también andar en el Espíritu Santo. Y yo no puedo andar en el Espíritu Santo si ando enojada, si ando renegando, si ando diciendo cosas feas, ¿verdad? Eso no es cosa del Espíritu Santo, eso es cosa del diablo. Yo no puedo estar pensando que del Espíritu Santo van a salir cosas malas. No, jamás. El Espíritu Santo no va a decir cosas feas. Él va a decir cosas, lo que dijimos antes, ese es el del fruto del Espíritu Santo. Punto número 5. Es tu fe la que le da la salida a tu situación. Efesios 3:20 nos dice la palabra del Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y mire qué grande y poderoso es esta palabra. Depende del poder que actúa en nosotros. O sea, yo le doy el poder al Espíritu Santo que tanto va a actuar en mí y a través de mí. Cuando yo me empiezo a enfocar en Él y empiezo a poner mi fe en Él, ya no la estoy poniendo en mis fuerzas, en qué tanto puedo hacer o qué tanto no puedo hacer, sino que la pongo completamente en Él. Yo me estoy diciendo, Señor, yo me rindo completamente a ti. Sé tú en mí porque yo no puedo. Guíame tú, ayúdame tú, enséñame tú. Porque yo no puedo. Cuando la persona llega a esa dimensión de rendimiento al Señor, el Espíritu Santo viene y empieza a fortalecerlo y empieza a guiarlo por el camino correcto. Dios no tiene ninguna limitación, somos nosotros los que ponemos limitación a su poder glorioso. Y le impedimos que Él realice los milagros que tanto necesitamos. Mire cuántas veces nosotros mismos estorbamos el milagro que Dios tiene para nosotros y se lo estamos pidiendo y se lo estamos rogando, pero nosotros mismos muchas veces estorbamos a que eso se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros, por causa de nuestra fe, que no tenemos nuestra fe firme en el Señor y empezamos a hablar negativo, empezamos a hablar lo que no conviene, entonces no pasa nada, ¿verdad? Y todo aquello que ya venía para nosotros, Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no nos posicionamos para recibir el milagro. Estamos fuera de base, por decir así, andamos por allá diciendo lo que no debemos, en vez de estar acá clamando al Señor para que se cumpla aquello que necesitamos. Mire lo que pasó en Marcos 6:5. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Mire qué tremendo. El versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñándoles. Mire, el Señor Jesucristo mismo, Él mismo vino a este lugar y la gente incrédula no quería creer en Él. ¿Y qué dice? No pudo hacer ahí milagros. ¿Qué pasa cuando la gente dentro de nosotros hay incredulidad? ¿Qué pasa cuando estamos cuestionando las cosas de Dios? Porque eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo en ese lugar. Lo cuestionaron, empezaron a decir, ¿qué no era el hijo de fulano y mangano que todavía viven sus hermanos y sus hermanas con nosotros? ¿Y de dónde sale este? Entonces, ¿qué pasó ahí?
No pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque la gente estaba cuestionando el poder de Dios que Dios había depositado en él. Como estaban cuestionándolo, como estaban menospreciándolo, porque eso era lo que estaban haciendo, estaban menospreciando el poder divino que Dios había puesto en él, no se pudieron hacer muchos milagros. Ahí únicamente dice unas cuantas personas que les puso las manos encima para que les sanara, y esos han de haber sido los que sí creyeron. Pero dice que él mismo, Señor Jesucristo, se asombró, dice, de ver tanta incredulidad. Ahora imagínese usted, si el Señor Jesucristo en este tiempo, pues Él nos está viendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero imagínese usted, si Él está mirándonos ahorita y está viendo nuestro corazón tan lleno de incredulidad. ¿Qué estará pensando Él? ¿Se imagina? Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación de incredulidad, ahorita creo y al ratito no. Y fíjese qué tremendo es esto, porque dice la palabra del Señor que cuando uno dice una cosa y al ratito dice otra, está como las olas del mar que ya van, ya vienen y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque lo que trae se lo vuelve a llevar. Nosotros mismos venimos y cancelamos nuestras peticiones delante del Señor porque nosotros mismos decimos, no, ¿qué se va a hacer? No se va a hacer nada. No, ya no cambia. No, olvídate, no, cancelamos lo que le estábamos pidiendo al Señor y se va a hacer nada. Vamos a seguir en ese mismo círculo vicioso hasta que decidamos poner nuestra fe firme en el Señor. Cuando pongamos nuestra fe firme en el Señor, no vamos a estar mirando la persona que si va caminando o que no va caminando. Nuestra fe va a estar puesta en Él, que Él va a obrar en esa persona. Él es todopoderoso y Él puede cambiar a esa persona. Mire, si aquel rey que era tan poderoso, este rey se llamaba Nabucodonosor, ese hombre que era tan poderoso, Dios lo convirtió en un burro, dice que un animal maltés, que andaba y era rey, andaba por el campo, dice, comiendo hierbas. ¿Por qué? Porque él creía más que Dios. Él creyó que él era más que Dios, miró que tanta cosa que él había hecho, tanto que él había ganado, y todo por su poder, y entonces, mire, Dios lo llevó ahí a esa condición. 7 años dice la Biblia que pasó en esa condición. ¿Para qué? Para que se arrepintiera y reconociera el poder de Dios. Así que, ¿cuántas personas no andarán hundidas en esa situación? Nada más porque no han reconocido el poder glorioso de Dios. Y todavía siguen en esa situación hasta que reconozcan el poder de Dios. Y nosotros necesitamos eso, ¿verdad? De saber que Dios es poderoso y que Dios puede cambiar el corazón del más endurecido. Dios lo cambia. Pero nosotros tenemos que tener esa confianza y esa firmeza en Él. No en la persona. La persona tiene los pies de barro igual que nosotros. En Dios que es santo y poderoso. En Él tenemos que poner nuestra fe y nuestra mirada en todo el tiempo y en todo momento. La pregunta aquí sería, ¿cuánta fe está operando en nosotros? Y pues eso ya nosotros mismos nos lo contestamos, ¿verdad? ¿Cuánta fe está operando en nosotros? O sea, ¿a dónde va mi fe? ¿Hasta dónde llega mi fe cuando me viene la tentación, cuando me viene el problema, cuando me viene el sufrimiento, cuando me viene el enemigo a quererme robar? ¿Hasta dónde llega mi fe? ¿Tengo fe para sacarlo de mi camino o me hago bolita a llorar? ¿Hasta dónde llega mi fe? ¿Me arrastra el enemigo o yo lo echo fuera? ¿Hasta dónde llega mi fe? En Mateo 21:21 nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Mire qué grandiosa es la palabra. Pero nosotros estamos cortitos, ¿verdad? Necesitamos crecer en fe. Nuestra fe nos puede dar la salida que anhelamos siempre que esté fija en el que todo lo puede hacer posible. En Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué grandeza, ¿verdad? El Señor Jesucristo, conociendo quién era Dios el Padre, sufrió todo lo que sufrió porque él tenía su mirada, su fe puesta en Dios, no puesta en lo que le iban a hacer ahí, no puesta en los hombres de la tierra. Él la tenía puesta en Dios. El número 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará.
habló y no los sujetará. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo estaba tan convencido de que Dios lo iba a levantar. Mire, lo mataron, lo sepultaron y él sabía que Dios lo iba a sacar de ahí porque él conocía el poder de Dios y nosotros también lo podemos conocer, pero ahí es donde nos falta, ¿verdad? Nos falta la fe para buscarlo a él con todo nuestro corazón, para ser llenos de ese poder divino y conocerlo y esperar en él y no en las personas y no en las circunstancias. En Lucas 1:37 nos dice: porque nada hay imposible para Dios. Por si acaso nos quedaba duda, ¿verdad? Aun cuando tu fe te fallare y te hiciere ver cosas negativas, puedes recapacitar en la grandeza y la misericordia de Dios, fortaleciéndote en el poder de la fuerza que Dios tiene para ti. Ahí es donde encontramos la fuerza, en Dios, buscándolo a Él. Cuando vamos y le decimos: Señor, yo no puedo, ayúdame tú. Señor, yo no puedo con esto que me está agobiando, que me está destrozando, que me está matando. Ayúdame tú, téngalo por seguro que Dios va a venir en su auxilio. Y cuántas veces usted esté sumido en esa desesperación, usted le clama al Señor, el Señor lo va a fortalecer y lo va a sacar adelante. Pero muchas veces se nos hace más fácil correr y tomar aquello que Dios no quiere para nosotros, ¿verdad? Tomar aquello que nos ha estado gustando por tanto tiempo. Y seguimos ahí echándonos a perder y dañándonos a nosotros mismos y dañando a los demás, porque eso es lo que hace el enemigo, nos daña a nosotros y nos usa para dañar a nuestras familias. Es una tristeza tan grande y que no la podemos entender, no podemos entender que el enemigo nos está usando como instrumentos para dañar a nuestra familia, aparte de dañarnos a nosotros mismos. En Lamentaciones 3:21 nos dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. O sea, cuando usted recapacita, cuando usted piensa en todas las grandezas que Dios ha hecho, eso le ayuda a fortalecerse y mantenerse de pie y darle la batalla al enemigo. En Lamentaciones 3:22 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia. Es solo por la misericordia de Él, no es por otra cosa. En Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otro lugar donde podamos fortalecernos, es únicamente en el Señor. Ahí es donde encontramos la fuerza para vencer cualquier estorbo, cualquier obstáculo, cualquier cosa que nos esté atribulando, pero es en el Señor. Ahí es donde podemos encontrar nuestra fuerza. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no hay nada que no pueda hacer si Cristo me está fortaleciendo, porque Él me da la paz para esperar el tiempo correcto. Él me fortalece para que todo salga como Él anhela, como Él desea, como Él quiere. Esta noche hemos aprendido sobre que la palabra de fe proviene del latín y significa lealtad y fidelidad. Fe es la creencia y confianza en una persona o en algo. La fe no necesita poseer evidencia que demuestren que aquello que creemos va a cumplirse para que se manifieste. Hay dos tipos de fe: la fe natural y la fe espiritual. Es tu fe la que te puede dar la salida de la situación en la que estás viviendo. Mateo 21:22 nos dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiráis. ¿Cómo? Creyendo. Cuando creo verdaderamente, cuando esa fe está dentro de mí, cuando la agarro con uñas, con dientes y no la dejo ir. Así es como debemos de creer para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en nosotros. El enemigo siempre va a venir a querernos robar lo que Dios tiene para nosotros, la victoria que ya Dios tiene para nosotros. Él va a querer venirnos a robar, pero poderoso es Dios, dice la palabra del Señor: confiad porque yo he vencido al mundo. Y no solo venció al mundo, también venció al poder de las tinieblas, al jefe de este mundo. Él lo venció y está vencido y derrotado y no puede seguirnos dañando. Y mire, yo le tengo una noticia: Él únicamente nos daña en la medida que nosotros se lo permitimos. Eso es lo más triste, que nosotros somos los que les permitimos que Él nos dañe.
Si nosotros estamos bien agarrados de Dios, si nosotros estamos bien comprometidos con Dios, el enemigo no puede hacernos nada. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que nos protege, es Dios el que nos cuida, Él es escudo alrededor nuestro y dice la palabra del Señor que ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprometidos con Dios. No un compromiso de lealtad, sino de fidelidad del corazón. Porque allí no hay separación, ahí no hay nada que nos pueda separar de Dios. Es ese compromiso que aún si me llevara, se me fuera la vida en aquello, yo lo voy a seguir guardando. Aún cuando fuera el riesgo de mi propia vida, pero como mi compromiso es con mi Dios, aún mi propia vida, como lo hizo el Señor Jesucristo, Él puso su propia vida en riesgo. Porque Él amaba a Dios el Padre, porque el Padre nos ama a nosotros. Entonces nosotros esa clase de compromiso tenemos que ir con Él y decirle, Señor, yo te amo y yo quiero amarte con ese amor que tú tienes para mí. Yo quiero conocerte en la dimensión que tú quieres que yo te conozca. Yo quiero dejarme soltarme en tus brazos y que tú me abraces como un bebé chiquito y que tú me des tu amor y que tú me llenes de tu fuerza para que yo pueda vencer los obstáculos, las fortalezas, las resistencias que están operando en mi vida. Yo te necesito, Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, precioso Dios santo y poderoso. Gracias por tu palabra, precioso Dios, hermoso Rey, porque tu palabra es maravillosa, precioso Dios santo y poderoso. Te damos muchas gracias, Padre bendito de gloria. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante tuya, dándote gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia, por ese pacto, por esa fidelidad que tú tienes para conmigo. Aun cuando yo te he sido infiel, aun cuando yo no te he sido fiel, aun cuando mi fe ha estado en cualquier otra cosa y no ha estado en ti, yo te pido perdón. Perdóname, Señor, porque he estado equivocado, porque no lo entendía y quizás no lo entiendo a cabalidad, como tú quieres que yo lo entienda. Abre mis ojos del entendimiento para que yo pueda ver lo que tú quieres que vea. Abre mi entendimiento para que pueda comprender tu palabra, tu amor tan grande, tu fidelidad para mí. Añádeme una medida más de fe para que yo pueda creer más en tu amor, en el poder para salvar, en tu poder para sanar, en tu poder para restaurar. Ayúdame, Señor, a hacer lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Estoy cansado, Señor, de vivir esta vida de derrota, donde el enemigo siempre me gana, donde siempre me derrota, donde me arrastra y me encadena y me esclaviza en sus cosas y no me deja ser libre. Pero tú eres poderoso para sacarme de esta situación, para liberarme, para sanarme, para restaurarme. Yo te ruego, Señor, que rompas las cadenas. Rompe esas cadenas, esas ligaduras de iniquidad que me han mantenido preso. Libértame, Señor. Ven ahora con esa llave maestra, libertándome. Yo te entrego mi corazón. Y te ruego, Señor, que tú vengas sanándolo, que tú vengas liberando. Trae sanidad a mi vida. Trae paz a mi vida. Ayúdame a conocerte en la dimensión que tú quieres que yo te conozca. Ayúdame, Señor.
Fortaléceme. Ahí donde yo soy débil. Tú conoces mi debilidad. No hay nada de mí que tú no conozcas. Señor, en lo más oculto, en lo más escondido, ahí estás tú, mirándome de día y de noche. Yo te pido perdón por todo aquello que no te haya agradado y yo te obligué a mirar. Perdóname, Señor, si dije algo que no te gustó y yo te obligué a escucharlo. Perdóname, Señor. Y ayúdame. Ayúdame. Limpia mi boca para que yo hable la palabra que a ti te agrada, que tú deseas escuchar de mí. Ayúdame, Señor, para que yo pueda hacer lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta. Yo quiero alegrar tu corazón. Ayúdame a poner mi fe en ti y no en mis fuerzas. Ayúdame, Señor, a vivir cada segundo agarrado de tu mano. Yo te necesito. Yo te necesito mucho. Yo necesito que tú estés conmigo siempre. Yo necesito sentirte. Yo no quiero oírte de lejos. Yo necesito sentir tu amor, sentir tu abrazo, sentir que me amas. Yo te amo, Señor, y te busco. Equivocadamente, quizás, pero te busco. Déjate encontrar por mí. Fortalece mi espíritu a una dimensión de que pueda decir no a aquello que no te agrada a ti y pueda decir sí a aquello que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.